Barça e Inter empatan 3-3, ida de semis de la Champions, un partidazo. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Ida de semifinales de la Champions League entre Barça e Inter de Milán. Partidazo que teníamos por delante en este partido de ida en el Estadio Olímpico de Montjuïc. El Barça con el mismo 11 que en esa final que ganó de la Copa del Rey. O sea, con lo que tenía, básicamente, con Szczęsny en portería, su portero de Champions, lo dijo Flick, será su portero en la Champions, por delante de un Ter Stegen que ya está recuperado. Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez y Gerard Martín en defensa, con doble pivote para De Jong y Pedri, de media punta Dani Olmo, por derecha Lamine, por izquierda Rafinha y de 9 jugaba Ferran. 4 bajas del Barça en este partido, no recuperaba a nadie, o sea, sin Bernal, Casado, Lewandowski ni Valde para esta ida. El Inter, por su parte, afrontaba el encuentro con 3 bajas, destacando sobre todo la de Pavard, titular en defensa, que no estaba disponible. Tampoco estaba ni Carboni, que está lesionado a larga duración, al igual que tampoco Correa, que no está inscrito en la Champions League. El 11 del Inter fue este, con Sommer en portería, Dumfries y Di Marco de carrileros, con Bisek, Acerbi y Bastoni como línea de 3 en defensa. En el medio campo jugaba Mkhitaryan, Çalhanoğlu, también Varela, y arriba jugaba Lautaro y Marcus Thuram. El Inter llegaba en mal momento este partido tras 3 derrotas consecutivas, 2 en Serie A y 1 en Copa Italia en semifinales, que supuso su eliminación. Marcus Thuram volvía al 11 y Denzel Dumfries volvía a ser titular tras una lesión de la que reapareció el otro día ante la Roma. A los 30 segundos entre Thuram y Dumfries marcaron el primer gol. El Barcelona despeja un centro de Dumfries, que vuelve a intentarlo y llega Marcus Thuram, remata de taco en el centro del área, bate a Szczęsny y hace ese 0-1 en el marcador. Se pone la eliminatoria cuesta arriba para el Barça a los 30 segundos de partido. Buena acción de Thuram, buen recurso para hacer ese primer tanto. Después del gol el Barça reaccionó, estuvo rondando la meta y el área de Sommer, y Ferran Torres tuvo las dos más claras, 2 remates en el área que se marcharon cerca de coger portería. El Barça lo intentaba y estaba mereciendo el empate. Ferran las tuvo ahí, aunque no fue posible. También Lamine Yamal estuvo muy participativo, pero más que el empate, el Barça se encontró. El segundo del Inter fue de córner, centro que bota Di Marco, prolonga Acerbi de cabeza y llega Dumfries ahí como semichilena para hacer ese 0-2 en el marcador. Partido cuesta arriba para el Barça, el Inter con poco, había marcado 2 tantos ante un Barça que lo estaba intentando pero sin demasiado éxito de cara a la portería de Sommer, y en ese momento llegó Lamine Yamal y puso el foco sobre él. Constantemente Lamine por derecha se iba de sus rivales y a los 24 minutos sacó un disparo tras marcharse de Mkhitaryan y de Di Marco, un disparo cruzado que pegó en el poste. Sommer ni la vio venir porque hizo la estatua, y Lamine Yamal, después de pegar en el poste, entró esa pelota para hacer ese 1-2 en el marcador. Lamine crecido, el Barcelona recortaba distancias y Lamine quería más. A los 26 minutos, o sea 2 minutos después, Lamine Yamal tuvo un rebate que acabó en el larguero. Se marchó por la línea de fondo, recortó frente a Di Marco, chutó y fue Jan Sommer el que tocó la pelota y la despejó hacia el larguero. A puntito Lamine de marcar ese tanto. También Dani Olmo insistió con un par de remates desde la frontal, pero ambos fueron repelidos por Sommer, uno más centrado que otro, que el segundo fue detrás de jada de Lamine, que Sommer hizo una buena parada. Lamine lo seguía intentando por el costado, buscando diferentes centros que no encontraban rematador. El meta suizo estuvo muy activo y muy atento a estas jugadas, pero no pudo hacer nada en el minuto 37 de partido. La tiene Pedri en la frontal, mete un pase picado, se incorpora Rafinha, que la deja de cabeza, y aparece Ferran Torres para esta vez sí, a la tercera fue la vencida, hacer ese empate, ese 2-2 en el marcador con esa incorporación. Desde segunda línea reaccionaba el Barça, Ferran volvió a marcar y todo se quedaba en ese empate 2-2 antes del descanso. Además, también antes del descanso nos dejó la lesión de Jules Koundé, lesionado el futbolista francés, se tocaba la pierna, ojalá no sea nada, ojalá no sea grave, pero entró Eric García en su lugar. También en el Inter acabó con molestia Lautaro, aunque no fue sustituido antes del descanso. Así que Barça e Inter empataban a 2 en el marcador. El Inter con poco marcó 2 tantos al principio, un Barcelona que al final se sorprendió con ese tanto de Thuram y que luego además también en ese córner el Inter le sacó partida, pero el Barça sí que es cierto que fue mejor, que generó mucho más y que se fue con 2 tantos que pudieron ser incluso más, ya que tuvo acciones para marcar más goles. Bien el Barça, gran reacción de un equipo que quiere ganar la Champions. Al descanso todo igual, empate 2-2, pero con un Barça que anímicamente se iba contento porque había reaccionado tras un 0-2 en contra. En la segunda parte ya sí que se marchó Lautaro lesionado, entró en su lugar Mkhitaryan en el ataque, y en el Barcelona entró Araujo por Gerard Martín. Sorpresa con Íñigo Martínez jugando de lateral izquierdo. El Barça afrontó la segunda parte sin laterales puros en el equipo tras la lesión de Koundé, la de Valde también y el cambio de Gerard Martín. El Inter empezó avisando con una gran acción de peligro, empezó mejor el equipo interista, que como acabó la primera parte tuvo un remate Di Marco que no cogió portería tras una buena jugada del Inter por derecha. El lateral italiano chutó, pero la pelota se marchó desviada
desviada. También Pedri lo buscó, con un remate desde la frontal del área, que parecía que podía recordar un poco al de la final de Copa, pero nada, no cogió portería. Y el Barcelona pues intentaba generar tanto como en la primera, aunque el Inter estaba mejor posicionado y un poco más adelantado que en la primera mitad. Hizo un cambio Inzaghi, dando entrada a Carlos Augusto por Di Marco. Estaba Di Marco superado por Lamine Yamal y entró Carlos Augusto para enfrentarse con el futbolista del Barça. Es cierto que el Barça estuvo con el balón en zona de 3/4, pero también es cierto que el Inter tuvo alguna que otra acción en la que puso en aprieto a la defensa del Barça, como siempre muy adelantada. Araujo tuvo una en la que salvó una acción en la que se marchaba Marcus Thuram, desvió la pelota a córner y en ese córner acabaría haciendo el Inter el 2-3 en el marcador. Remate al segundo palo, llega Dumfries a rematar, le pega como con el hombro a la espalda de Araujo, sale mal Chesney, que le pilla un poco mal ese remate y finalmente acaba batiéndole Denzel Dumfries para hacer ese 2-3 en el partido, su segundo gol en su cuenta particular y el segundo gol del Inter a balón parado. El Barça no defendió bien este balón parado, le pasó en Copa, que también encajó 2 tantos a balón parado contra el Real Madrid, y en esta ocasión el Inter volvía con muy poquito a marcar otro tanto más y ponerse por delante de la eliminatoria. Pero el Barça rápidamente respondió. También el Barça sabía aprovechar el balón parado, sacó el Barcelona un córner, la dejó pasar Lamine y chutó Rafinha. Chutazo desde la frontal, pega en el larguero, golpea la espalda de Sommer y es un golazo para hacer ese 3-3 en el marcador al poco. Así que el Barça reaccionó de manera instantánea tras el gol del Inter de Milán. Se empataba la eliminatoria y llegaron cambios. En el Barça entró Fermín por Dani Olmo y en el Inter entró Fratesi por Çalhanoğlu, que además tenía tarjeta amarilla. En el Barcelona vimos cómo seguía sufriendo a la espalda de la defensa. Chesney tuvo que salir en alguna, evitar acciones del Inter. También vimos cómo Cubarsí tuvo una muy buena acción en el 1 contra 1 contra Marcus Thuram, aprovechando el Inter ese espacio, la defensa del Barça, e incluso marcó un tanto, gol de Mkhitaryan, que fue anulado por fuera de juego, pero un fuera de juego de muy poquito, en la punta de la bota. Finalmente ese tanto no subió al marcador, pero el Barça estuvo ahí en el filo de caer en este partido. Finalmente lo consiguió salvar en esos minutos en los que el Inter atacó con mucha profundidad a la defensa adelantada del Barça. Hicieron más cambios los dos equipos. Darmian y Zielinski entraron en el Inter de Milán, se marcharon Marcus Thuram y Dumfries del terreno de juego, los autores de los goles, y también entró Gavi y, ojo, Christensen, que volvió a jugar con el Barça desde el mes de agosto. No jugaba por culpa de esas lesiones. Se marcharon Pedri y Cubarsí con tarjeta amarilla. El Barça en el tramo final encerró al Inter y estuvo a punto de marcar Lamine Yamal. Una acción por derecha en la que picó la pelota, se fue altísima, pero justo cayó y pegó en el larguero. No sé si buscaba a Rafinha o buscaba rematar a portería, pero Lamine tuvo ahí el tanto de la victoria. No pudo ser. También Rafinha buscó chutar de nuevo desde lejos con un disparo seco, cruzado, que sacó bien Sommer con una sensacional parada. El meta suizo estuvo muy atento y finalmente cerró el choque con este 3-3 en el marcador. Todo se decidirá el martes que viene en Milán. Vaya partidazo que tuvimos. Estas son las estadísticas del encuentro que demuestran que el Barça tuvo más balón, tuvo más ocasiones, pero finalmente acabó la cosa 3-3. El Barça tiene que mejorar a balón parado. Contra el Real Madrid encajó 2 goles a balón parado y en este encuentro igual. Por cierto, Dumfries fue MVP del partido, elegido por la UEFA. El mejor para mí fue Lamine Yamal, pero bueno, Dumfries fue MVP del partido por los 2 goles que marcó a balón parado. Cabe indicar que Lamine Yamal pues para mí fue un jugador diferencial. Me gusta que tenga esa personalidad Lamine de perder 0-2 y decir, oye, pasarme la pelota, que a esto le doy yo la vuelta. Lamine Yamal tuvo ese gol, también tuvo más acciones de peligro, dio pases de gol que finalmente el Barça no consiguió aprovechar e incluso dio 2, así que el partido de Lamine fue descomunal. Lideró el Barcelona cuando el Barça estaba más contra las cuerdas. También menciona a Pedri, que hizo mucho por el Barça también en esa zona de 3/4 con balón y demás, y también a destacar Rafinha, que dio ese paso adelante, al igual que Ferran Torres, que también aprovechó esa acción que tuvo después de haber perdonado en 2, a la tercera no falló, lleva ya 19 goles esta campaña, que son unas cifras muy serias para un futbolista que no ha sido tan titular como Ferran Torres. Y el Barça pues se lleva ese empate 3-3 para la vuelta. No es un buen resultado, no es un resultado cómodo. Creo que el Barça fue mejor, mereció más, pero es cierto que no puedes entrar a un partido a los 30 segundos concediendo ya un gol. Tampoco puedes conceder 2 tantos a balón parado en el mismo encuentro, y esto es un poco lo que perjudicó al Barça. La sensación es que el Inter no tuvo que hacer tanto como el Barça para marcar gol, así que de cara a la vuelta el Barça tiene que mejorar, sobre todo esa concentración. Aún así tiene mérito el Barça, sin Lewandowski, sin Balde, sin Koundé. El partido que hizo sobre todo en la segunda parte, aguantando, buen trabajo defensivo, bien Eric e Íñigo en los laterales, sin ser laterales puros, y un buen Barça que trabajó bien defensivamente. Chesney es cierto que tuvo alguna que otra duda en este partido, no estuvo del todo cómodo, tampoco fue un partido cómodo con tanto espacio. El Inter llegaba mucho, sobre todo por derecha con Dumfries, y tenía que estar Chesney dentro de esas salidas, y no siempre era fácil tomar la elección de salir o no, pero bueno, creo que Chesney sorteó bien, quizá en el tercer tanto pudo hacer más, pero bueno, tampoco es un partido para echar culpas a nadie. Creo que el Barça hizo un gran encuentro, hay que quedarse con que fue un partidazo, con que fueron dos equipos con dos estilos diferentes que se enfrentaron, que chocaron en este encuentro y que dejan todo para la vuelta. Fue un partido de estos que te da rabia que se acabe, que te apetece que se juegue lo antes posible la vuelta, pero habrá que esperar. Ahora el Barcelona visita el sábado al Valladolid, equipo ya descendido, en esa jornada de liga para mantener esa ventaja que tiene de +4 con el Real Madrid, y el Inter recibe el sábado noche, no viaja al Hellas Verona en su estadio para intentar recortar puntos a un Nápoles que aventaja en 3 puntos
puntos al equipo interista tras sus 2 últimas derrotas. Cabe destacar que luego el martes se enfrentan ambos equipos. Yo creo que el Barça lo que debe hacer es rotar a todo el equipo contra el Valladolid, salir con todos suplentes y además que el resto se quede entrenando en la Ciudad Deportiva. Defensa de acciones a balón parado, creo que sería importante, al menos será necesario para el Barça para la vuelta, pero bueno, que todo se decide el martes en el Giuseppe Meazza. El partido de ida acaba con ese 3-3 en el marcador. El Barça cayó 0-2, reaccionó y finalmente se fue la cosa al empate definitivo. Todo se decide en la vuelta. Y me gustaría saber tu opinión de este partido. ¿Qué te ha parecido? Te leo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas nada. Nos vemos en el siguiente, cuídate mucho, sé feliz, que lo importante, nos vemos, chao, chao, adiós. Invincible.